Mi corazón y ser tienen memorias de tiempos muy antiguos que la humanidad terrestre olvidó. Por esto, vengo acompañada de fuerzas y profecías que despiertan mi conciencia, conduciéndola al corazón de la vida. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están mis queridos oyentes? Aquí estamos nuevamente en un nuevo encuentro para hablarles de distintos temas, como tantas veces lo hemos dicho y lo reiteramos para los nuevos oyentes. Este programa se va a dedicar a hablar de alimentación, ciencia, espíritu, profecías, siembra, de salud, de historia, etc. En definitiva, son todas informaciones que confluyen para lograr ese nuevo ser, el título de nuestro programa. Ese nuevo ser que nos lleva a enriquecernos cada día más, a comprender, a ser más amorosos y comprensivos. Y hoy nos acompaña mi hermano Kevin junto a Alejo, que ya les dejo el micrófono para que los saluden. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy agradecido de nuevo de poder compartir con ustedes, con Aníbal y Alejo, y bueno, y con todos nuestros oyentes. Así que como siempre, muy agradecido y dispuesto a compartir todo. Gracias mi hermano Kevin, gracias Aníbal. Así es, nuevamente un gusto de tenerte aquí con nosotros, compartiendo esta información y siempre, bueno, también con la intención nuestra de tener nuevos invitados, nuevas voces y darle mayor interpretación a toda esta información que la profecía, que todos estos conocimientos que enriquecen nuestro espíritu y nuestra conciencia tengan una mayor dimensión, una dimensión más amplia para que también se acerque más a cada interpretación que ustedes también le dan a los sucesos que vemos en el mundo y que también suceden en nuestra vida, a nuestro alrededor, que también forman parte de este gran cambio que las profecías anuncian. Podríamos decir que en esta última década o en estos últimos 50 años se han dado cambios, se han dado sucesos, acontecimientos de gran envergadura y que ellos consideran y dan testimonio real de que la profecía existe, de que las profecías se cumplen y que ellas son la guía para nuestro espíritu y para nosotros saber hacia dónde dirigirnos. Así que bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema muy grande también, pero que bueno, vamos a de alguna manera sintetizarlo para que no extendernos demasiado en el tiempo, porque la verdad que podríamos hablar de este tema un día entero si querríamos. Pero bueno, vamos a ir dándole un molde a los que nos están escuchando para que entiendan el tema que aquí mi hermano Aníbal les va a presentar. ¿Cómo no? Antes que nada, agradecer a la radio y a los oyentes, indicarles que para comunicarse con nosotros deberán dirigirse a programa.nuevoser@gmail.com o al WhatsApp 3835 43 61 77, o también seguirnos a través de Telegram o YouTube como Programa Nuevo Ser. Entonces hoy vamos a tratar la falsa imagen. La falsa imagen deriva de algo que es famoso, las 70 semanas de Daniel. Y también tenemos que hacer una pequeña mención de la experiencia que Daniel, como profeta, vivió para dar sustento a toda la información que les vamos a compartir hoy. Debemos hacer una breve reseña para comprender esa dimensión. Y es a partir del año 605 a.C. que existió el Imperio Babilónico, que conquistó Israel llevándose a los judíos como esclavos, entre los cuales estaba Daniel. Un día, el rey Nabucodonosor II
tuvo un sueño que lo perturbó. Y entonces llamó a todos los magos del reino para pedirles que interpreten su sueño, que no recordaba. Los consultados no supieron cómo saber de qué sueño les hablaba el rey. Entonces, por ese motivo, el rey los condenó a muerte, porque consideraba que como magos ellos tenían que saber. Y tenía el rey su duda de la capacidad de aquellos magos. Al enterarse Daniel de lo que sucedería, se ofreció para resolver el misterio y junto a sus 2 compañeros se recluyeron durante 3 días, al cabo de los cuales Daniel le describe al rey su sueño. Y dice que aquel sueño era una estatua muy grande, con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido. Y Daniel, en el capítulo 2:35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que dio a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Del relato que describe Daniel se desprenden distintas interpretaciones que iremos analizando. La primera de ellas es la falsa interpretación, que lleva como propósito desestimar la profecía, por tratarse de 4 acontecimientos ya ocurridos, y ellos son: A. La cabeza de oro, el imperio babilónico, entre el 605 y el 539 a.C. Los brazos y pechos de plata fueron interpretados como el imperio medo-persa, entre el 439 y el 331 a.C. El vientre de bronce fue el imperio griego, entre el 331 y el 168 a.C. Los muslos de hierro fueron el imperio romano, que duró entre el año 168 a.C. al 476 después de Cristo. Y el quinto, los pies de hierro y barro cocido, que son los imperios divididos, que en realidad ese imperio que conformaba Europa hoy está dividido en países, a los cuales justamente son los reinos divididos, y que será ese nuevo orden mundial que está por surgir la piedra que derrumba la imagen. Es el gobierno del Mesías judío, el rey que pondrá fin a todos los gobiernos. Observamos cómo este relato prepara el camino para el anticristo, para que ese Novus Ordo Seclorum destruya todos los reinos, o sea, países de Europa junto a Israel, y construyan ese tercer templo para gobernar en forma global. Muy bueno. Hay que entender también que esa interpretación está hablando de una cronología de tiempo, ¿no? Y es más dogmática o que los líderes religiosos o históricos hacen de este sueño. Pero aquí nosotros le vamos a hablar de una interpretación mucho más profunda, real, de lo que significó lo que Daniel interpretó del sueño que tuvo el rey. Porque lo que sucedió en aquel momento, en el año 605, cuando este segundo rey, Nabucodonosor, porque tenemos un primer rey, Nabucodonosor, y este segundo, tuvo este sueño, y que obviamente como él ofrecía riquezas, bienes, materiales a aquellos que le interpreten el sueño, muchos de los caldeos, de los adivinos, de los magos se acercaban porque querían justamente esa riqueza.
pero como no estaban preparados para interpretar el sueño, porque si hablamos de interpretación estamos hablando de un poder, podríamos decirle de una fuerza espiritual, que nace del pensamiento del corazón. Justamente aquí en la cita, en Daniel, más precisamente en el versículo 30 de Daniel 2, vamos a aclarar que Daniel 2 es el Antiguo Testamento, para cuando lo quieran buscar. Allí está hablando de esta característica de poder interpretar. O sea, piensen ustedes cómo un espíritu puede interpretar el sueño de otro espíritu y encima describirlo. O sea, hay que tener una capacidad muy grande para tener esa condición. Daniel la tenía. Al igual que muchos intérpretes y mensajeros a lo largo del tiempo, él fue preparado también por encarnaciones. Entonces, podríamos volver a la interpretación que nos acaba de contar Aníbal, pero la que más importa es la que ahora vamos a desarrollar en el segundo bloque. Este primer bloque vamos a ir dándole un hilo conductor, una introducción al tema para que se vaya entendiendo. Pero bueno, vamos a ir a la cita, vamos a leerlo textualmente para que se entienda cómo es esto. Dice Daniel 2, versículo 29. Entonces tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Acá está hablando de un futuro. Lógicamente, se dio esa interpretación de estos imperios, estos reinados en el mundo, pero sin embargo aquí está hablando de un tiempo por venir. En otras citas en Daniel se habla de que Daniel debe guardar las profecías hasta los tiempos del fin. Y esos tiempos del fin son ahora. Son estos tiempos que se están viviendo en el presente, en el que vemos el declive de la economía, el declive de la política, el declive de las religiones. Vemos el declive a través de las guerras, porque ahora se acerca una tercera guerra mundial y no se puede detener, y eso ya está profetizado y se están cumpliendo las profecías. Podríamos decir que un 85-90% de las profecías se han cumplido, pero queda una pequeña porción que es este último tiempo, y que Parravicini, Benjamín Solari Parravicini, Nostradamus, que los Hopi, que la tribu Cree, y ni hablar el Apocalipsis, hablan de estos últimos tiempos en los que este sistema que nosotros conocemos se cae. Por lo tanto, entonces, la interpretación que aquí Aníbal nos comentaba es una interpretación académica, pero que es más aplicada a la profecía en estos últimos tiempos. Entonces, volvemos a lo que aquí cita. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Y a mí me ha sido revelado este misterio, dice Daniel. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino por aquellos que debían hacer saber al rey la interpretación, y para que tú entendieses los pensamientos de tu corazón. Aquí está dando una clave, está dando una pista muy importante e interesante. Está diciendo que se entienden con los pensamientos del corazón. Aquí está diciendo que el corazón piensa. El corazón tiene un pensamiento. Y ahí, bueno, a lo que dice Alejo, es algo muy importante entenderlo, de que Daniel tenía muy en claro la fuerza espiritual que tenía, que lleva por dentro, porque él comprende que dentro de su corazón contiene toda esa información. Entonces él accede a ese templo, que es ese templo del corazón, para conocer ese sueño. Y hay una parte que también es muy importante entenderla y conectarla con todos los sucesos esto, que es cuando a Daniel lo meten adentro del foso de los leones. Porque lo trataron de mentiroso, de que, se lo condenaron a muerte en otras palabras, y dentro de eso fue como una prueba que se hizo a él mismo, si realmente esa convicción en su fe era la que lo mantenía firme. Y ahí se demuestra realmente de que él sí tiene esa fe en Dios, esa conexión, y entonces pasa a ser conocido como ese profeta Daniel que conocemos hoy en día. Y conectando esto que llevo yo de la fe y la oración, porque también él era una persona que oraba mucho, que oraba, como decía Aníbal, se encerraba y oraba y oraba y oraba y oraba. No la oración como nosotros la conocemos, esas palabras vanas, repetitivas, estilo mantras, sino palabras realmente en conexión al corazón. Desde ahí es donde él se puede conectar y ver ese sueño que el que nombraban los chicos, y que también le permite ver el porvenir
que es eso mismo, esas 70 semanas que hablaba recién Alejo. Entonces, bueno, ahí tenemos que ir conectando que todo lo que es la profecía que se viene hablando, como decía, de los pueblos originarios, recién Ale, hasta el momento anterior, que fue Daniel, mucho tiempo antes, sin haber conocido a Jesús el Cristo, sin haber conocido sí conocer a Dios, pero desde el corazón, como decía, como explicaba, él ya tenía esa claridad de lo que iba a venir. No en el tiempo que se estaba viviendo, sino sabía que era para un tiempo futuro. Así es, mi hermano Kevin, hay que comprender cómo realmente funcionaba la fuerza que tenía Daniel a través de esa práctica que él tenía, de esa manera de conectarse con su corazón, que es justamente la oración. Que en el programa anterior lo estuvimos charlando, ahí Parravicini tiene una profecía que describe cómo debe ser la oración. Debe ser una oración sentida, simple, y debemos conectarnos con el Padre Eterno como si fuese un viejo amigo. Así dice la profecía de Parravicini. Y también, en la Biblia se habla de cómo debemos nosotros conectarnos con Dios, con el Padre Eterno, que es a través de justamente de una oración sentida, profunda, que sea en silencio, que sea privada, para poder nosotros concentrarnos y que los ruidos externos o los pensamientos de afuera no nos desconecten de la necesidad de conectarnos también con el ser. Porque justamente no debe ser vano, o sea, debe ser algo sentido, real. Y justamente entonces, si nosotros volvemos a la dimensión de aquellos tiempos en el que existió el rey y estuvo Daniel, ¿cómo es que los magos, adivinos, los astrólogos, los sabios, podían ellos develar ese misterio del sueño del rey, que era otra persona? Justamente ahí se cae el poder que la nueva era, por ejemplo, le da a estas enseñanzas o a estos espiritistas o a estos grupúsculos de gente que siguen a sabios que se hacen llamar guías o maestros o ascendidos, y que en realidad ninguno de ellos tienen el poder para realmente conectarse al corazón e interpretar la profecía. Porque también hay que entender que todas estas interpretaciones forman parte de algo que todavía tenemos que comenzar a entender, un montón de información. Así que vamos a pasar un corte musical, pero antes aquí mi hermano Kevin tiene una invitación para todos ustedes. Gracias, Ale, por darme este espacio también para hacer la publicidad. Desde Espiritualista por la Verdad vamos a estar entregando una conferencia que se llama El Misterio del Corazón. En pocas palabras vamos a hablar lo mismo que estamos hablando ahora, que es conectarnos a esa luz sin fin que es la inteligencia que llevamos en el corazón. Podernos conectar mediante ese pensamiento, que hay que reconocer lo que llevamos por dentro y que nos conecta a toda la naturaleza y todo ser vivo. Y vamos a estar el domingo 15 de enero a las 7 horas argentinas en San Martín y Pérez de Zurita, la Biblioteca Popular de Sarmiento. Para inscripciones, el número de teléfono va a ser 38 85 13 4246. Gracias, Ale. Excelente, mi hermano Kevin. Ahí tenemos una invitación para todos ustedes. Y la idea sería que no se pierdan esta conferencia porque se va a entregar también una información que, al ser audiovisual, tiene un contenido un poco más amplio. Entonces eso es más enriquecedor. Así que hermanos, vamos a un corte musical y volvemos en instantes. Gracias. Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe
a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Qué guapa la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día. Gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú. Gente que hace lo que siente aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño, y si sube la marea no va a soltar tu mano. Gente que ahuyenta las nubes negras porque tiene el poder de la luz. ¡Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. ¡Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día. Gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú. Gente que tiene el poder de la luz. Muy bien, entonces retomando con el tema, después de haber descrito la falsa imagen descrita para el mundo que lleva a confusión, vamos a hacer una segunda interpretación que describe las características de la estatua de Nabucodonosor, representando a los distintos poderes que hoy gobiernan el mundo. Esta imagen es la siguiente. La primera de ellas es la cabeza de oro, que está representado por lo que el mundo conoce como el poder económico, representado por el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, bolsas de valores, bancos centrales, etc. En los protocolos de los sabios de Sion, descubiertos en 1895, establece que será tal nuestro éxito que quedarán desencantados de la política y la religión y se aferrarán al oro, entre paréntesis que ya no tienen, porque está en nuestro poder, y solo podrán ir detrás de un papel pintado llamado dinero, que no tendrá ningún respaldo. Ejemplo de ello son los símbolos que el billete de $1 contiene, como testimonio de su proyecto macabro: la pirámide con el ojo reptil, la globalización Novus Ordo Seclorum, la estrella de 6 puntas de la rebelión, etc. Todos ellos los pueden ver en el billete de $1, para que vean cómo han de alguna manera desarrollado una información subliminal para mandar todo este tema al mundo y que se interprete inconscientemente y se aplique
para que ese poder de la cabeza de oro que tiene esa imagen de Nabucodonosor hoy se vea reflejado en ellos. Gracias, Aníbal, por lo que compartías, porque sí, la economía es el sustento, mayoritariamente se podría decir, de lo que es la guerra. Porque mediante la guerra es como ellos consiguen esa ganancia y también esa explotación de todos los recursos como se viene viviendo desde tiempos antiguos, se podría decir, con la colonización y con todo. Siempre fue el robar los recursos, pues ni siquiera fue conseguirlos, es robar. Robaron todo lo que más se pudieron y eso demuestra cómo es la economía. Que no es algo natural en nosotros, ni es algo que el cuerpo realmente pida, nuestro cuerpo natural, sino que es la materia lo que nos pega a la materia y nos volvemos cada vez más densos. Entonces, entendiendo que la economía es eso, es esa pesadez, por eso también el peso, es el famoso peso de eso mismo, es volvernos pesados por conseguir y conseguir. Y que toda nuestra vida, todo el tiempo que le dedicamos a conseguir esos recursos es tiempo de vida que nosotros perdemos, que derrochamos y realmente vamos desconectándonos de la vida. Muy bueno, hermanazo, así es, está muy bueno el símbolo del peso, ¿no? Me dejaste pensando cómo es justamente eso que nos han implantado y que nosotros no nos hemos dado cuenta, y que es más, como vos bien decías, luchamos para obtenerlo, y que eso justamente es lo que, bueno, en los protocolos de los aires de Sion también se detalla muy bien, y eso justamente lo que hacen es generar toda una estructura de una organización para que exista el empleo y existan los trabajadores, y que dentro de esas 24 horas que impone el sistema, ese reloj de las 24 horas, 60 minutos y 60 segundos, que interpretándolo es el 666, es el tiempo que funciona en todo el planeta, es por el cual la humanidad también se ha desconectado del tiempo que en realidad nosotros debemos hacernos parte, un tiempo que va más allá del reloj y que son las cápsulas de tiempo y espacio que se conforman a través del sentir del corazón y el pensamiento del corazón, como así bien nos comentaba Kevin y Aníbal, sobre esa fuerza espiritual que tenía Daniel. Y también todos los profetas que también siguieron a Jesús con esa comprensión de lo que significaba el espíritu que estaba en Jesús, que era el mismo Cristo. Bien, entonces volviendo aquí a lo de la cabeza de oro, ahí, bueno, lo que aquí compartía Aníbal sobre el símbolo mundial, podríamos decir, del dinero, del poder económico, que es el dólar. Y bueno, aquí la élite mundial, los masones, los Illuminati, tienen un símbolo en el billete de $1. Allí tienen toda la simbología que ellos manejan en cuanto a esa fuerza oscura, porque ellos tienen rituales, tienen ciertas utilizaciones de magia oscura y demás para poder gobernar a las personas. Entonces hay que entender que también el símbolo del peso o del dólar deviene de una moneda del rey Carlos III. En la moneda de este rey estaban las dos columnas, que son las columnas masónicas, Jaquín y Boaz, que son estos dos espíritus despreciables que forman parte de esta rebelión, de las cuales estas dos columnas son las que se utilizan en la entrada de los templos masónicos, o muchos de los edificios que nosotros vemos en las plazas principales. Y que justamente esas dos pirámides representan a estos dos espíritus que están envueltos por esas dos palabras, que es el plus ultra, que simboliza también al mismo tiempo la serpiente o caduceo que envuelve esas dos columnas, y que después, si nosotros lo simplificamos al símbolo, hacemos que esa serpiente se convierta en esa S, y esas dos columnas son las dos líneas que atraviesan a la S, y simboliza justamente el signo peso o dólar que nosotros tenemos actualmente. Como ellos fueron comprimiendo toda esa simbología en algo simple, que nosotros decimos, listo, es el símbolo peso, que yo lo utilizo para describir un monto X. Pero más precisamente, hay que entender también que en el billete de $1 hay un montón de simbología que está oculta, pero que ahora nosotros investigamos y empezamos a darnos cuenta de cuál es esta verdad oculta en esta mentira, es que
por ejemplo, ¿no? Ellos tienen sí a la pirámide Illuminati, ellos tienen al ojo que todo lo ve, y que justamente es el dios que ellos veneran, que tiene un montón de nombres, que lo pueden investigar en internet y que justamente también está muy bien descrito en el libro secreto de Juan. Allá se habla de Yaldabaoth, la serpiente antigua, el diablo, Satanás y todos los nombres que ustedes quieran colocarle a él, que son al fin y al cabo ese dios materialista, ese dios de las guerras, del ojo por ojo, diente por diente, el dios de la división, al cual habría que rendirle culto, que habría que hacerle sacrificios. Allí está bien descrito también en el Antiguo Testamento. Pero bien, eso le dejo a tarea para nuestros oyentes, y también para aquí indicar, por ejemplo, en el billete del dólar, en la parte de atrás, está también representado a esas 13 familias que gobiernan el mundo. Allí hay un sello, que es el sello de los Estados Unidos, que tiene el águila, pero arriba está coronada por un círculo que encierra a estas 13 familias. También están marcadas en el águila, en el pecho tiene un escudo que tiene 13 líneas. Y así otros tantos que hablan justamente de esas 13 familias, que la mayoría son las que tienen el poder económico y que gobiernan, bueno, la banca mundial y las grandes empresas y corporaciones a nivel mundial. Y también hay que entender lo que nos comentaba Aníbal al principio. Allí donde está la pirámide se ve la leyenda que dice Novus Ordo Seclorum. Eso sería nuevo orden secular, que traducido en estos tiempos es nuevo orden mundial. Y también hay otra prueba bien palpable de este nuevo orden mundial. Se ha visto en estos últimos tiempos, podríamos decir en estos últimos 20 años, que los gobiernos, los gobernantes, los presidentes y demás, ellos están pidiendo por un nuevo orden mundial. Han tenido conferencias, les han hecho entrevistas, ellos mismos han dado alta voz y han dicho que es necesario la implantación de un nuevo orden mundial. Muchas veces no lo dicen textualmente, pero sus palabras y el mensaje indican hacia ese lugar. Pero en una conferencia que se hizo en una cumbre del G77, el 15 de junio del año 2014, en Santa Cruz, Bolivia, más de 135 países, líderes de 135 países se juntaron para entregar ese mensaje. Y textualmente, en el banner que está detrás de la foto que se sacaron en aquel momento, dice: hacia un nuevo orden mundial para vivir mejor. Fíjense ahí que ellos están... allí está nuevamente el plan de los protocolos de los Ángeles de Sion llevándose adelante. Justamente están mezclando el nuevo orden mundial con este mensaje de vivir mejor. Ellos de alguna manera están prometiendo una mejor vida gracias a un único gobierno, una única moneda, una única religión y un único líder que es el que va a gobernar y a dar mandato a todo, que sería en este caso el anticristo. Eso sería de alguna manera ese poder que nosotros vemos reflejado, no solamente en la cabeza de oro, porque justamente lo que ellos llevan adelante es sintetizar la moneda en una única moneda. Y en este caso no es palpable, no es como el billete o como el oro, sino que es un bit. Son datos en una computadora. Lo que nosotros conocemos hoy en día como criptomonedas y toda esta Bitcoin y un montón de otras monedas que están apareciendo, es llevar de a poquito a la gente a que ponga todos sus ahorros y todo su dinero o su poder económico en bancos electrónicos y que su salario aparezca en un código, en una computadora, en algún servidor en el mundo. Entonces ya es cada vez menos controlable el hecho de tener tu propio dinero y cómo de esa manera nos van controlando. Eso es justamente un indicio de que los tiempos del fin se están cumpliendo, porque como decía Aníbal y como decía Kevin, al principio vinieron, por ejemplo, Colón invadió Latinoamérica, se llevó todo el oro, lo siguen haciendo con la mega minería, lo guardan, vaya a saber dónde, y después imprimen pesos, dólares, cualquier tipo de papel que simbolice el dinero corriente, pero como bien decías vos, no tiene respaldo en ningún sentido y que lo que realmente sirve es el oro, que es lo que ellos querían, y que al mismo tiempo eso también tiene relación con lo que hacían los Anunnaki. Los Anunnaki fueron una civilización extraterrena, obviamente de la rebelión,
que utilizó a los humanos y los modificó genéticamente para transformarlos en mitad hombre y mitad monos, y los usaba como esclavos para extraer oro. Y dice que ese oro lo usaba para sus naves. Entonces, pensemos ahora, ¿qué hacen con todo el oro que están sacando? ¿Lo tienen guardado realmente en un hangar por ahí, o en un sótano, o en un banco, o lo están utilizando para crear tecnología para manipularlos? Pensemos en el microchip, pensemos en las vacunas, pensemos en la tecnología nueva para transformar a las personas en cyborg, mitad hombres y mitad máquinas, etc. Podríamos decir que todo ese pensamiento del dinero está manifestado en esta condición que nosotros vemos en la economía mundial. Y para reforzar lo que venía explicándonos Alejo con respecto a este tema del nuevo orden mundial, estamos viendo cómo se van conformando núcleos de poder de orden mundial. El Foro Económico Mundial cada día tiene, o cada año va teniendo mayor preponderancia. La OMS, como orden mundial de salud, va teniendo preponderancia sobre los ministerios de salud. Y así van generando organismos, el ecumenismo que se está llevando al tema climático como una justificación para empezar a reunirse las distintas religiones y conformar una sola. Entonces, los síntomas de ese camino hacia ese nuevo orden lo estamos viendo en distintas formas, ¿no? Estos son ejemplos tópicos que van sustentando lo que se nos está mostrando. Perfecto, excelente. ¿Querés que pasemos a la segunda parte de esta, de esta interpretación del sueño que tuvo Daniel, de esta imagen? El pecho y brazos de plata representa a las religiones, llámense católicos, judíos, musulmanes, hinduismo, islamismo, evangelistas, sectas, etc. En Apocalipsis 17, 5, 6 nos dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, entre paréntesis, Vaticano y demás religiones, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y Apocalipsis 18 nos dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En este tiempo se están desintegrando las estructuras del catolicismo, y su propósito va en dirección al ecumenismo con las demás religiones, bajo el pretexto del cambio climático, para entregar ese poder al anticristo cuando llegue su momento. Muy importante entenderlo de que cómo eso nos afecta a nosotros, pues yo siempre lo llevo a la parte cómo nos afecta a nosotros. Es que esas religiones nos quitaron la espiritualidad, porque hay que entender que la espiritualidad es antes de las religiones. Eso está demostrado por los mismos científicos, y avalado también de que en todo nuestro cuerpo contiene células que están buscando siempre a Dios. Y conociendo eso, la religión nos condenó a buscarlo dentro de templos, hecho por mano, dice, humana, que es algo que hablaba Jesús. Entonces hay que comprender que el real templo, como hablaban los aborígenes, es todo lo que nos rodea, la naturaleza, los animales, un hermano, todo lo que contenga esa vida. Y que dentro de nosotros tenemos también ese templo que es el corazón, que es el mismo donde Daniel se conectaba mediante esa oración, y que de ahí surgen todos esos pensamientos que tiene el corazón y que demuestra esa inteligencia que llevamos por dentro. Y conociendo todo esto, hay que comprender también de que la religión lo que nos quitó, o intentó quitar, mejor dicho, por bastante tiempo, es que las profecías. ¿Y las profecías por qué? Porque es el mismo Espíritu de Jesús que nos entregó en ese tiempo que estuvo recorriendo la tierra, tanto desde tiempos que desconocemos
anteriores, como también los que están escritos y es demostrado de que, bueno, mediante todo el conocimiento que dejó. Entonces, al entender que nos quisieron desconectar de lo que es la profecía, nos desconecta también del legado que tenemos nosotros, que es un legado espiritual, que nos entrega esas mecánicas para realmente conectarnos a Dios. Y que, como hablaba Daniel, en esas últimas 70 semanas la íbamos a empezar a ver. Íbamos a ver cómo se manifestaban esos 4 poderes, que es esa estatua, y que nosotros íbamos a poder tomar decisiones y comprender realmente cómo nos afecta y qué debemos hacer para volver a nuestro origen. Y sabiendo eso, es que hoy estamos entregando cada conocimiento de cada parte de la estatua y también, bueno, nuestras interpretaciones de vida que llevamos y de lo que vamos comprendiendo para poder ayudar al resto también a que empiece a comprender realmente qué es lo que nos afecta a nosotros y con qué nos debemos conectar. Porque ese pecho de plata también es una parte, se podría decir, de la manipulación que nos afecta a nosotros en nuestras obras diarias que hacemos. Y lo vemos sencillo con las religiones que piden diezmo, que dicen hacer el bien, que hablan de amor, de paz, de armonía, de que entregan esas bendiciones al pueblo y que realmente si nosotros nos detenemos un segundo, prestamos atención y vemos que no es así, que vemos que ellos fomentan esa guerra porque están de acuerdo con las guerras. Y así es como decía recién Aníbal, se enriquecen ellos, se enriquecen la economía, toda la parte que lo avala, que son los Estados Unidos y toda la parte de la Europa, mientras que realmente nos desconectamos cada vez más de esa vida. Que es sencillo, la vida es conectarse al corazón, como hizo Daniel. Muy bueno, mi hermano. Para compartir también y entender cómo funciona esto, las religiones, como aquí nos describía Aníbal, nos nombró algunas, pero hay creo que más de 1000 en todo el planeta. Imagínense cómo han buscado la manera de que si no te gusta el cristianismo, bueno, andate al judaísmo. Si no te gusta el judaísmo ni el cristianismo, bueno, hacete budista. Si no te gusta eso, hacete pagano. Si no, hacer rituales, etc. Y como también hacer economía y ganancias a través también de las religiones. Y hay algo que me hace pensar en cómo funciona esto, porque también es justamente la creencia. Este poder que está en esta parte de la imagen, ya hemos descrito la cabeza de oro, ahora estamos hablando del pecho de plata, y que también está representado por los brazos y manos, como son también las obras y las acciones que nosotros hacemos en base a una creencia. Entonces las religiones han hecho postrarse a la humanidad de rodillas frente a imágenes sin vida, a las cuales se les rinde culto, se les reza, se les hace sacrificios, con la intención siempre de obtener algún bien, siempre y cuando, en la mayoría, material. Y eso es en todo el mundo. Más allá de que no tengas una religión, hoy en día existe por decirlo así, un comercio en el cual se vende diferentes tipos de amuletos o diferentes tipos de libros que explican diferentes formas de rezar o de hacer rituales, etcétera, meditación, mantras y demás, para conectarse supuestamente con Dios. Y eso también hace que nosotros tengamos esa pérdida de volver a nosotros mismos de manera interior. Lo que hace el sistema y esta rebelión es hacernos ir hacia afuera, buscar la conexión con lo espiritual afuera, creyendo que eso es lo espiritual. Y en realidad lo espiritual es esa energía que existe consciente en cada célula de cada ser creado en el planeta. Y allí estamos también nosotros. Nosotros somos un ser que cumple un papel fundamental en la creación. Nosotros tenemos la particularidad de ser creadores y de tener una conciencia conectada al Padre Eterno a través de nuestro corazón. Habíamos explicado en un principio en los programas que teníamos un cuerpo con una mente y con 5 sentidos, y que nutríamos a través de ellos a un espíritu, y que ese espíritu, si era en luz, podría ir creciendo y dejándose guiar por ese alma individual para obtener un crecimiento y un ascenso en el espíritu. Eso ninguna
religión lo enseñe. Por lo tanto, fíjense cómo también en esta imagen y en esta, ahora estamos entendiendo que es esa falsa imagen que nos han implantado en la mente, existe y funciona en el sistema, cómo la gente piensa en el dinero y ahora piensa en las religiones y en las creencias. Muy bien, tenemos ahora el vientre de bronce, que representa la política, sean de izquierdistas, capitalistas, liberales, comunistas, socialistas, etc. Es la barriga, el estómago que digiere todo. Actúa en los terrenos del libertinaje, engaño, mentira, traición, robo y despojo, mediante impuestos cada vez más abusivos. La política mundial es un poder de control sobre los gobiernos. Es un veneno cotidiano del orden mundial, con el que hipnotizan al hombre. La política le ha quitado el pan, la educación, la salud, la paz y la identidad natural a las naciones. Ha buscado destruir el amor y la unidad entre los hombres, generando divisiones que conducen a la violencia y las guerras. También ha transformado en falsas e ilusorias riquezas de poder, que esa fuerza oscura o dragón ha aprovechado a su favor. En los protocolos de Sion sostienen que para administrar eficazmente un país debe estar en manos de una sola persona. Nuestra premisa debe ser la fuerza e hipocresía. La violencia debe ser un principio y no dudemos en confiscar bienes si así podemos conseguir sumisión y poder. Y les traigo como un sustento nuevamente a esto que los protocolos le sugieren para que la política se maneje de tal manera, para que observen cómo se identifica una cabeza. Si es China, es Xi Jinping. Si es Rusia, es Putin. Si es el Estados Unidos, es su presidente. En toda Latinoamérica. Son excepciones solo en la socialdemocracia, en algunos países en Europa, que la figura presidencial o de una persona se diluye. Y justamente, o casualidad, si observan, las administraciones son mucho mejor que esas que pretenden llevar a través de una sola cabeza, porque en realidad las digitan otros intereses y otros poderes que están detrás de ellos y utilizan como títeres a estas únicas cabezas. Y ahí con lo que decía Aníbal, que es muy importante comprender cómo vivimos y lo que vemos y lo que no vemos, que también es lo más importante. Esa política es la que genera la división, que desde el primer momento que se empezaron a hacer esas naciones, se empezó a generar esa división desde tiempos muy antiguos. Y hoy en día lo vivimos con partidos políticos que generan esa división, incluso en la violencia. Y que todo, como bien decía recién Aníbal, se basan en esa mentira. Porque hay que entender que esta estatua no es que están todas separadas cada parte, sino que cada parte actúan en conjunto. Todas se basan en la mentira, la política busca la economía, la política se basa también en una religión, todo es un conjunto. Y entendiendo eso es como realmente a nosotros nos sumergen en esa búsqueda material, que era lo que hablábamos hoy. Que siempre hay que estar buscando más y que mediante una política me dan y con otra me sacan, y que hoy va a estar mejor la educación y otra vez no es, y que mejoran los hospitales y que no es, y así nos mantienen siempre en una guerra constante y en esa desconexión con el ser interior que llevamos. Entonces, comprender que todo eso es un plan que, como bien decía, se basa en esa mentira, que es la base de todo, y que a medida que nosotros vamos despertando, vamos viendo, como decía Aníbal recién, todo lo que sucede alrededor y nos empezamos a dar cuenta que realmente el cambio no es ir en contra de, sino empezar a hacer cambios en nosotros. Que todo es interno y que eso se va a manifestar en algún momento real, que nosotros sintamos que se genera ese cambio, se va a manifestar afuera y eso va a despertar a otras personas. Que ese es el gran trabajo que tenemos como 144.000.
hay que sentirse parte de esa profecía, que son esas personas humildes y dispuestas que bueno, van haciendo esos cambios para ser mejor persona. No es que son personas que no los vamos a conocer, o que son allá arriba, o que son de una religión, sino que son personas que van mejorando en el día a día, y eso se manifiesta en esto mismo, en lo que estamos viendo y que estamos, bueno, entregando hoy para bueno, tener una mayor comprensión. Muy bueno, exactamente. Ese es el propósito más importante, tener comprensión de todos estos sucesos y poder interpretar cómo funciona la profecía, cuál es la necesidad de comprender que ella es algo que debemos tener todos los días, que debe ser ese pan que nos acompaña en cada comida, debe ser esa guía para poder supervivir a estos tiempos finales. Entonces teníamos aquí cabeza de oro, esos pensamientos ligados al materialismo, al dinero, al oro, ese pecho de plata, las creencias, las religiones, y ahora estamos aquí en la política, en ese vientre que gobierna internamente también al hombre, cómo hace que el hombre piense en saciarse a nivel material, y al querer tener también ese apego, y de darle la capacidad de gobierno o de guía, como decía Aníbal, a una persona por allá, lejos, a miles de kilómetros. Cómo esa persona puede tener decisiones por sobre nosotros mismos, y nosotros creemos en esas decisiones, y a través de la política se crean leyes, se violan esas mismas leyes que se crean otras leyes por encima que funcionan mejor, siempre y cuando acuñando y apañando los intereses principalmente de las grandes corporaciones, porque no pensemos en que la política que nosotros conocemos en cualquier parte del planeta sea para el pueblo. Ni hablar de que la democracia es también un cuento, de nosotros creer que nuestro voto es el que realmente está sirviendo. Hay que entender que en estos últimos tiempos se ha descubierto que en esos fraudes electorales, y más precisamente en los países en los que han instaurado la votación digital, ha habido un montón de errores y controles indicando a dedo quiénes son los que van a gobernar. Porque aquellos que gobiernan están siendo preparados. Son espíritus que tienen baja vibración. No podemos decir que alguien de elevada vibración espiritual, o que tiene pensamientos de amor y que quiere el bien para todos y que realmente es alguien humilde, que sirve a los demás, pueda estar en un gobierno o pueda ser presidente. Claro que no, ellos buscan a los peores. Lo que sucede es que nosotros vemos una imagen mostrada por los noticieros y demás que parece ser la óptima para gobernar un país, pero sin embargo por atrás suceden un montón de cosas que generan obviamente una descripción real de cómo funciona realmente la política. Ellos hablan de, como veníamos hablando, de un nuevo orden mundial. Entonces están llevando a que, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en Argentina nuestro entre comillas, presidente, allá en China su presidente, allá en Ecuador su presidente, allá en algún país de Europa su presidente, así igual que en África, pero todos tienen un mismo mensaje. ¿Y por qué? Porque en realidad están siendo manejados por esas 13 familias, o esos, podríamos decirles, sociedad anónima de gobernantes a los cuales no les podemos ver la cara, pero que sin embargo son los que digitan y dan el mensaje el cual ellos a voz pública dan a conocer. Y por eso nosotros entendemos que el mensaje siempre es el mismo. Ellos utilizan la dialéctica, son confusionistas, utilizan la manipulación. Al lado de un gobernante siempre vamos a encontrar un sociólogo, psicólogos, antropólogos, etc. Todos ellos trabajan en pos de poder saber cómo piensa la gente, para ellos después implantar un pensamiento que sea aceptado por esa sociedad o esa cultura a la cual ellos quieran gobernar. Entonces es fácil para la economía dominar a la gente, siempre y cuando la gente esté pidiendo que desde la política salgan esas soluciones para que la vida sea, entre comillas, mejor. Como bien decía ese mensaje del G77, un nuevo orden mundial para vivir mejor, cosa que ya sabemos que es totalmente falso. Pensemos que hoy por hoy la política va llevando
un ejemplo en nuestro país, pero se está dando en muchas partes del mundo, ese sustento estacional de dádiva por parte del Estado para que vivan sin producir. Es decir, en definitiva es un sustento. Y eso se transforma en una persona dependiente. Una persona dependiente es un parásito porque no produce, consume. Solo eso hace un parásito. Y ese parásito está en ese intestino de este vientre de la política, que generan los mismos políticos para que justamente en esa dependencia siempre se elija al que ellos quieren, ¿no? En definitiva, es una autoalimentación de una tristeza que, bueno, derrumba a ese físico que debería tener salud y se transforma en algo degradante, ¿no? Hermano Kevin, así es, nuevamente un gusto de tenerte aquí con nosotros, compartiendo esta información. Bueno, muchas gracias mis hermanos, gracias Aníbal, gracias Alejo nuevamente por recibirme. Y bueno, voy a aprovechar de vuelta este último momento para despedirme e invitarlos nuevamente a la conferencia que se va a entregar este domingo 15 de enero a las 7 de la tarde y que se va a hablar del misterio del corazón. Es en el San Martín y Pérez de Zurita, en la Biblioteca Popular de Sarmiento. Y para inscribirse, el número es 38 85 13 42 46. Así que muchas gracias mis hermanos por recibirme nuevamente y será bueno hasta la próxima. Y gracias a cada uno que nos está escuchando y un fuerte abrazo. Gracias Kevin por tu compañía y por estar aquí participando del programa y también por la invitación que se les hace para la conferencia este domingo aquí en Andalgalá. Ha sido un gustazo, hermano, y gracias por participar. Siempre ha sido bienvenido y así lo seguirá siendo. Que esa conferencia que se da aquí en Andalgalá, frente a la plaza, que ya todos conocemos, tenga el éxito que ustedes merecen. Vamos a un corte musical entonces y nos vemos o nos encontramos en un ratito. ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: óyelo. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite, ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas
gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes, pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite, repite, repite. Muy bien, estamos de regreso y hacemos un pequeño repaso de los primeros 3 niveles de la estatua, que son la cabeza de oro, brazos y pecho de plata y vientre de bronce. Y llegamos a las piernas de hierro, que representan al poder militar, esos poderes aéreos, terrestres, navales, submarinos, de prefectura, policiales, todo ese tipo de poderío bélico es el que representa estas piernas de hierro. Es esa fuerza con la que, a través de guerras constantes, someten a poblaciones enteras para esclavizarlas mediante distintos niveles de violencia. Hoy China, según Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, que hoy lo mencionábamos, es el modelo a seguir. Él sostiene que el modelo de China es el modelo a seguir, mientras sabemos que el PSC o Partido Comunista Chino está encerrando indiscriminadamente a su población bajo la excusa del cero COVID, provocando un descontrol masivo, secuestrando y sometiendo a extracción forzada de órganos a sus disidentes, a los practicantes de Falun Gong, que es una práctica que hace unos 30 o 40 años se había tornado muy aceptada por la población en general, y que la hacían en plazas de una forma pacífica, tranquila, y todo eso fue totalmente erradicado. Y al día de hoy también, fíjense qué paradójica es la situación, que el presidente, que según dice hace todo este trabajo para que no haya ningún COVID, cero COVID, es hoy un desastre la cantidad de muertes que hay en China, al punto que las funerarias no dan abasto con la cantidad de defunciones que están teniendo. No pueden llegar a cremar de una forma organizada todas las muertes que están teniendo. Vale decir, una mentira más. Dicen que van por el cero COVID y justamente provocan todo lo contrario. Es la hipocresía que los protocolos de Sion sostienen para los gobernantes y que se aplica al pie de la letra. Muy bueno, Aníbal, esto que estás comentando acerca de cómo funciona este poder militar, este poder de las guerras, y que está obviamente relacionado con el poder político y el poder económico, y de la mano con la religión. Hay un montón de imágenes circulando por internet que muestran a papas, a pontífices, a líderes religiosos, a curas, haciendo bendición de las armas de fuego, haciendo bendición a los cohetes, etc. Entonces, ¿cómo puede ser que
Dios, el creador, esté conectado o dé como aprobado, por decirlo de alguna manera, el hecho de las guerras. Entonces ahí entendemos que el Dios de la tierra es el que está descrito en el Antiguo Testamento. Es ese Dios de las guerras, de las matanzas, ese Dios de la división, de la muerte, y que obviamente está escondido no solamente en las iglesias o en este nuevo orden mundial, sino que también está en el pensamiento de las personas a nivel individual. Porque ¿qué sucede con la condición de la guerra? ¿Cómo nosotros nos ha sucedido que en nuestras familias estamos en guerra? Entre nuestras parejas, con nuestros hijos, nuestros amigos, hermanos. Hay esa división que ahí planteaba Kevin hace un rato. Cómo está implantada también la necesidad de que eso exista. Porque justamente estas piernas de hierro simbolizan el poder de la guerra, y que justamente para que exista guerra tiene que haber dos oponentes que tengan ideas diferentes. Cómo eso también se traslada a hechos cotidianos en la vida, de tener un pensamiento y que la otra persona tenga el pensamiento contrario y que eso genere choque, ¿no? De esa manera también me acordaba de la Torre de Babel, en la que se hablaban diferentes idiomas y por lo tanto había una división, no había un pensamiento unido. No había una decisión tomada en base a un consenso, cosa que sí sucedía en los pueblos antiguos, los pueblos originarios o indígenas, que ellos siempre se juntaban en reuniones, en círculos, alrededor como del fuego, como comentábamos en el programa anterior, y que siempre cuando había una inquietud se tomaban el tiempo para desarrollarlo, para explicarlo, para hacer el pedido y para poder manifestarlo. Y para que todos se enterasen de eso y que todos tomen una decisión en colectivo. No había, si había un líder, no había un déspota. Podríamos decir que ese líder no era un líder, sino que era más que nada un guía. Y que de alguna manera el ejemplo que él daba no era a través de sus palabras, era a través de sus acciones. Volvamos. ¿Cuáles son las acciones reales que está llevando adelante la economía? Que sean realmente beneficiosas para el espíritu de la tierra. Ninguna. Pensemos en las acciones, supuestas acciones beneficiosas que tiene el poder religioso para el espíritu de la tierra o para el espíritu del hombre. No hay. Y pensemos en la política. Tampoco la hay. Lo vemos en la moneda corriente de lo que sucede día a día. Y ahora pensemos en la guerra. Bombas nucleares. ¿Qué tiene de bueno de eso para la Tierra, para el planeta Tierra y su espíritu y la energía que hay en él y toda la grandeza de la creación al lado de esa arma destructiva masiva? Y ahora pensemos en por qué Apocalipsis 12 denuncia a ese dragón que cayó del cielo y que Miguel y sus ángeles lo desterraron y cayó aquí en la Tierra y engaña al mundo entero. Es esa organización que genera y que da lugar a que esta falsa imagen que nosotros aquí estamos dando descripción en cada uno de estos poderes está gobernando a las personas. Está implantada en el pensamiento y en las acciones y en las palabras de las personas. Y también se ha metido en el corazón. Porque ha generado esa pudrición interior de esos pensamientos y esos sentimientos oscuros del corazón que solamente quieren materia. Entonces ahí está esa división y que ese poder de las guerras, de estas piernas de hierro, nacen de esos pensamientos totalmente oscurecidos y desconectados de la vida. Porque lo que desean es eso, es muerte. Y que es todo lo contrario a lo que el Padre Eterno, a lo que las profecías hoy en día nos están diciendo en ese mensaje de esperanza, y lo que Jesús entregaba como enseñanza era tomarle la mano al hermano herido, a curarlo, a protegerlo, a alimentarlo, a servirlo. Todo esto, este sistema y este poder militar hace todo lo contrario, porque lo que ellos hacen es matar. Ese es el poder que tienen estas piernas de hierro, y que es las guerras, pero también es ese poder de la falsa justicia que hay en el mundo, que no es real en cuanto a lo que realmente la profecía habla cuando indica a los justos y elegidos que heredarán la tierra, o sea, esa nueva dimensión
ese tercer día de creación y ese amanecer galáctico, como así los mayas lo describen en su séptima profecía. Esos son los verdaderos justos, y no los que hoy en día en el sistema, en el mundo, en esta falsa justicia implantan en la humanidad. Para sumar ahí, podemos entender cómo actúan las fuerzas de luz y la fuerza de oscuridad. La fuerza de luz integra. La fuerza de luz soluciona conflictos, como explicaba Alejo acerca de cómo los pueblos originarios se reunían y analizaban un evento, una circunstancia, buscaban encontrar consenso y solución. Y la fuerza oscura, ante un evento, busca división, separación, conflicto, que da origen a guerras. Y esto, como decía también Alejo, se encuentra dentro del corazón humano. Miro a mi vecino y no me gustó cómo me miró, y ya mañana no lo saludo, y pasado lo estoy insultando, y después generando un conflicto judicial, y así va incrementándose, multiplicado por 8.000 millones de habitantes en el corazón que está afectado por esta fuerza oscura, que hoy tenemos que derrumbar esa imagen falsa, descubrirla, para poder entender cuál es nuestro verdadero camino, que es la luz, la integración, el amor, la paz, la comprensión, la armonía. Exactamente. Ahí recuperamos nosotros, primero entendiendo que existe esta rebelión, que la vemos conformada en ese sistema, que es esa falsa imagen, que son estos 4 poderes que aquí describimos. Pero ahora vamos a ir a algo muy importante, que es ese sostén de esa imagen, que son esos cimientos de esa imagen en la cual se sostiene. Y bueno, ahí vamos a ver cómo está conformado esos pies, ¿no? Contanos, Aníbal, ahí un poquito. Muy bien. Los pies de hierro y barro cocido es la comunicación, el poder de la comunicación, a través de periódicos, radio, televisión, internet, recitales, conferencias, etc. Creo que es fácil identificar cómo los medios de desinformación, que son sobornados por los gobernantes mediante publicidad oficial, sobres, extorsiones, etc., direccionan la información que les interesa, para así obviar, negar o bloquear la que no sea de su interés. Aquí también nos muestra cómo la piedra que desmenuza los pies, que Daniel 2:44-45 nos indica: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él, el verdadero, permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Tal y como hemos visto, han surgido a través de la historia de la humanidad 4 potencias mundiales, las mismas que ya habían sido descritas desde hace miles de años por el profeta Daniel, que explicó a Nabucodonosor. Luego del último y más cruel imperio, que será el del anticristo, Dios intervendrá directamente para aplastar en un solo día a todos los imperios forjados por la mano del hombre y establecer su reino, después del cual ya no habrá más reino humano en la faz de la tierra. Qué poderoso ese mensaje, cómo es
derribado ese poder de la, como decías vos, de los medios de desinformación, como a través de diferentes mensajes que se nos entregan, de noticias, como decías vos, noticias oficiales, comentarios. Tenemos a esos, a los que estudian, a los que se preparan para ser analistas, a esos periodistas que tienen como propósito informar todo aquello que se les indica que deben informar y ocultar todo aquello que en su gran mayoría es la verdad, deben dejar escondido. Y entonces hay que entender que existe ese sostén de este sistema, que son estos pies en parte de barro y en parte de hierro, parte de barro cocido y en parte de hierro, que como son dos características diferentes, son dos materiales distintos, no se unen entre sí, así como el agua y el aceite. Por lo tanto hay una debilidad. Hay una debilidad en ese cimiento, en ese sostén, y esa debilidad es justamente que es la mentira. Esos pies simbolizan la mentira. Por lo tanto, la imagen está sustentada sobre una mentira, sobre un sistema, una pantomima, una máscara, una careta, que dice ser una cosa, pero que por dentro es otra. Así como Jesús echó a los mercaderes del templo y también denunciaba a los fariseos, diciéndole que eran hipócritas porque decían una cosa, pero por dentro tenían una condición totalmente diferente. Se vestían de blanco, decían palabras bonitas, pero adentro, como él bien decía, estaban llenos de muerte y toda suciedad. Por lo tanto, Jesús, con el poder del Cristo, denunció a esta rebelión ya en aquel momento, posterior a Daniel y a esta interpretación del sueño del rey, para que nosotros entendiésemos también que ya ese sistema de la falsa imagen que nosotros estamos describiendo existía. Y que lógicamente viene del dragón que cayó a la tierra hace millones de años atrás. Y es ese sistema, no pensemos que el dragón es un animal que lanza fuego por la boca y tiene alas, sino que es un sistema que pretende gobernar a este mundo y destruirlo, así como hizo con otros planetas, en otras dimensiones, en otros universos y galaxias. Entonces, ¿cómo entender y cómo comprender que estos profetas, estos mensajeros del pasado, como Daniel, como pensemos en Elías, Enoc y entre otros, tenían la visión clara porque se conectaban con el Padre Eterno a través de su corazón y por lo tanto Él les dictaba las profecías? Pero como las profecías son símbolos y señales que debemos interpretar y que no todos tienen el poder de hacerlo, porque justamente es para aquellos que se preparen, en ese mensaje está cifrado, está condensado el poder de poder despertar, porque allí nosotros descubrimos esta gran mentira, esta falsa imagen, que es otro símbolo que también podemos nosotros entender fácilmente en esta nueva dimensión de esta interpretación real del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor II hace bastantes siglos atrás, y que ahora entendemos que esta imagen está sustentada en esta mentira y que ahora viene una parte muy importante en esta descripción que Daniel nos hace sobre una piedra que aquí Aníbal nos contaba y que aquí Daniel nos refiere no fue cortada por mano humana. Esto significa que no fue creada o lanzada o no fue ningún artificio por el hombre, hecho por el hombre, sino que está hablando que esto viene desde el Padre Eterno, es un conocimiento. Podríamos decir entonces que esta piedra lanzada y que choca a los pies y la destruye de esta imagen y de ella no queda rastro, esa piedra es la verdad. Esa piedra es este conocimiento, es el conocimiento del Xielhó, de las estrellas, que nos dice que nosotros provenimos de ese principio original perfecto y que hoy en día, recuperando esta piedra, que es nuestro propio corazón, es esa verdad, destruimos esa falsa imagen primero en nosotros, para después mostrársela a la multitud y a la gente, haciéndoles entender que se están dejando gobernar por una imagen falsa, irreal,
una imagen holográfica que nada tiene que ver con el verdadero espíritu nuestro y el espíritu de la tierra, que sí tiene que trabajar en concordancia con el plan del Padre Eterno, que también está indicado en toda la profecía mundial. Sí, y para sumar ahí con la piedra a la que se refería Alejo, la piedra del ángulo, Isaías 28:16 nos refiere que he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. La piedra que destruirá al anticristo y su terrible gobierno es Cristo, tal como nos refería Alejo. Es la verdad. Jesús es la roca de vida eterna y como roca fuerte se describe a lo largo de varios libros de la Biblia. Pablo afirma esto en Romanos 9:33 y en Pedro 2:6-7 dice lo mismo. Es el surgimiento y la caída de imperios humanos. Representa la venida de Cristo para poner fin a los gobiernos opresores y dar inicio a su reino eterno. Hoy podemos interpretar que esa venida se refiere a aquellos seres que logren gestar su Cristo interior, a diferencia de la realizada por las religiones, que predican la venida de un Salvador que rescatará a aquellos que pertenezcan a este o aquel grupo de adeptos que se consideran elegidos. Falso de toda falsedad. Es en base a un constante trabajo interior que lograremos conformar ese Cristo al que se refiere tanto Pablo como Pedro. Y también les puedo referir que en el código 6 de la lógica nos advierte que la razón puede llevarnos a una comprensión equivocada. Y les traje este código porque el programa de hoy trata de la correcta interpretación. Error de la razón y falsa comprensión, nos dice el código 6 de la lógica. No caigáis en este germen de error, pues vuestro entender se confunde y se distorsiona, alterando los mecanismos del espíritu en su real búsqueda de una válida interpretación. Aquí la búsqueda se vuelve obstinada. La fuerza de las convicciones se afirma según avanza el buscador o cambian por sí mismas a medida que la razón crece y se adquiere certeza. Exactamente, allí la lógica de la lógica una vez más nos habla de la real interpretación, cómo debemos nosotros interpretar. Y aquí justamente Daniel tiene esa mecánica aplicada que es justamente la interpretación. Y eso es el pensamiento del corazón. Y el pensamiento del corazón está relacionado con la profecía, que es la que nos ubica en el tiempo y el espacio para saber dónde estamos y hacia dónde ir. Y para continuar hablando de esta piedra, aquí como bien nos comentaba Aníbal, esta piedra es la que los edificadores desecharon. Y estos edificadores son los mismos masones, que son los que están representados como ese Dios que es llamado el Gran Arquitecto. Y que justamente es este Dios del Antiguo Testamento que lo que genera es un sistema de creencias, un sistema de construcciones también a nivel material, que lo que generan es manifestar a nivel físico externo el pensamiento del hombre, en algo estructural, en algo que es que tiene dos partes iguales, que tiene esa simetría disfrazada de perfección, cosa que en la naturaleza nosotros no observamos. No hay creaciones simétricas. Sí, nosotros tenemos dos partes iguales, pero no tenemos un ojo idéntico al otro en las mismas medidas, con las mismas cantidades de pestañas o lo que sea. Eso es lo que los masones o los que estudian la masonería quieren implantar en el pensamiento. Un pensamiento dual que representa dos partes iguales, pero que descarta a las dos fuerzas que la creación, como el Padre Eterno desde el comienzo ha tenido como ese sentir del corazón, que trabaja con esas dos fuerzas.
una eléctrica y una magnética, que es la fuerza de él, el varón, y la de ella, la mujer. Que podemos decir la fuerza del Padre Eterno y la fuerza de Bárbaro, que trabajan en conjunto y dan creación a el vástago como su primogénito, y que esa mecánica, esa triple fuerza, de esa Trinidad, como le han llamado, funciona en la creación. En toda la creación se manifiesta esa triple fuerza. Eso funciona también en nosotros con esos tres cuerpos que tenemos. Ese cuerpo físico, ese cuerpo espiritual y ese cuerpo en ese alma individual. Entonces, esa verdad que nosotros descubrimos primero en nosotros es esa piedra que derriba a la imagen en sus pies. Y como no fue cortada por mano humana, es justamente la que proviene del conocimiento del centro de los universos, del centro del Sol, porque es lanzada desde la luz. La luz es la que lanza esa piedra que derriba la imagen, porque es esa piedra la verdad, y contra la luz no hay fuerza que la pueda destruir. En la creación es luz y no hay tinieblas en ella. Por lo tanto, está diciendo que el Padre Eterno, el reino del Padre Eterno, el reino del Cristo, como aquí nos describía Aníbal, es el que va a existir y nada lo va a destruir. Por eso aquí dice en Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Entonces ahí entendemos cómo a partir de que la rebelión deja de existir en la tierra, nace una nueva humanidad conformada por estos 144.000, por ese remanente, que van a dar inicio y van a dar la aplicación a este verdadero conocimiento que estamos compartiendo en estos programas. Y como decía Alejo, esa piedra que es verdad, que es el Cristo, que es luz, podemos dar como ejemplo algo muy palpable y comprobable. Es esa fuerza que el sol hoy nos trae una información que la ciencia la tiene comprobada, distinta a la que en otro tiempo llegaba, porque es el tiempo hoy en el cual esa fuerza llega para despertar al humano inconsciente y transformar ese momento en ese gran monte al que refiere justamente la profecía de Daniel, el cual se transformará en un gran monte porque será una gran verdad que destruye toda mentira, y van apareciendo y van cayendo todas esas mentiras, como lo veníamos desarrollando. Así es, hermano, exacto. Y aquí, bueno, continúa la descripción de lo que sucede con esta falsa imagen cuando la verdad choca a estos pies que son esta mentira. Y dice así: la piedra hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Y donde esa piedra cayó, como bien decía Aníbal, fue hecho un gran monte, dice aquí, que llenó toda la tierra. Entonces, si esa piedra es la verdad, que destruye a esta falsa imagen, y de esa falsa imagen y de la mentira no queda rastro, aquí dice que se lo lleva el viento, por lo tanto no queda ninguna característica ni condición de esta rebelión, y esa piedra que permanece, que es la verdad, llena toda la tierra. Significa que la verdad camina en el corazón de cada hombre que ha podido destruir la falsa imagen primero interiormente. Porque esto que aquí nosotros estamos viendo y que aquí Daniel describe no es algo literal, no es que hay una imagen de material hecha de metales y que viene una piedra del cielo y la derrumba. Esto fue lo que vio el rey en el sueño y que Daniel le describió. Eso es cierto, pero la interpretación que hay que darle es a lo que sucede en los tiempos finales. Como el Padre Eterno le dictó a Daniel que debía guardar estas profecías para que
se puedan comparar con los sucesos en estos últimos tiempos. Por lo tanto, lo que se cae aquí es el sistema económico, el sistema de las religiones, de las creencias, se cae en la política y los gobiernos, se cae el militarismo, las guerras, esa falsa justicia, y esa mentira desaparece también porque es lo que sostiene a esa falsa imagen holográfica que la humanidad tiene en su pensamiento. Muy bien. Y continuamos con la tercera interpretación, que es la de la verdadera imagen, que representa al nuevo hombre. Y en este caso vamos a ver cómo esa cabeza de oro representa al pensamiento perfecto, que es amoroso, creativo, generoso, bondadoso, y está orientado por una mente sensata que lo impulsa a crecer en las 3 leyes universales de amor, paz y armonía. Y continuamos con el pecho de plata, que contiene la sabiduría del corazón, con su nodo sinusal, la chispa del Padre o alma en el hombre, que es mutante por excelencia y tiene esa voz que se expresa desde su ser con la fuerza de la verdad que hay en él. Vientre de bronce es ese útero en el que la humanidad se procrea, ese vientre en el que los llamados chakras o logosoles de Esmirna y Pérgamo contienen las emociones libertarias. Es el útero de Bárbelo que contiene toda la creación del Padre. Y las piernas de hierro son las columnas sobre las que se sostiene el nuevo hombre con la convicción de que es un sol en preexistencia. Recordemos que Jesús nos dice: vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Mas agregó: sin embargo, como hombres moriréis. Y esa es la sentencia para todos aquellos que sigan dormidos, creyendo por ignorancia, miedo o comodidad en esa falsa imagen del mundo, sistema, Matrix, que los tiene subyugados, esclavizados, sometidos a sus más bajas pasiones, para luego devorarlos en el infierno de su inconsciencia. Buenísimo, Aníbal, la forma en la que nos contaste esto, de cómo es que nosotros realmente contenemos a esta imagen interiormente, pero de la manera correcta. Y me hiciste pensar en cómo el Padre Eterno, cuando creó a las humanidades perfectas, a las 4 razas matrices, que justamente son de oro, de plata, de bronce y de hierro, y que lógicamente la rebelión se encargó de hacer esa copia burda para que nosotros pensemos que es esa la verdadera imagen a la cual nosotros debemos hacer mención. Y nosotros, claro, estamos conformados por partes y partículas del universo, y nuestra genética original, como también ya hemos compartido en programas anteriores, está conformada por esas 4 cadenas genéticas que provienen de esas 4 razas matrices progenitores, originales, que fueron creadas en un principio perfecto, y que existen, y que dan lugar a un montón de creaciones que forman parte y conforman los universos y las galaxias. Entonces, hay que entender que nosotros debemos volver a esa condición, que la tenemos internamente, aunque esté dormida, está allí latiendo y corriendo por nuestras venas, en esa sangre. Y esa sangre es la que contiene una esencia en perfección. Esa esencia es servir luz, que es la de servir a la luz, y de servir y entregar luz en este conocimiento de verdad, que justamente no es otra cosa que es esa piedra que derriba la falsa imagen, que es la copia de estos 4 reinos perfectos, o estas 4 razas matrices. Esa rebelión se encargó de copiar y crear estos 4 poderes que gobiernan el mundo,
que están hoy en día en este sistema corrompido que es esta rebelión o dragón que cayó a la tierra y que bien denuncia y describe Apocalipsis. Así es. Muy bien, hermano, entonces vamos dándole cierre al programa de hoy. Esperemos que toda esta información que les entregamos les haya sido útil, que les sirva para comprender acerca de lo que, Daniel, este profeta, este mensajero ha podido entregarnos en estos escritos del Antiguo Testamento, pero que también forman parte de la profecía, porque justamente habla de acontecimientos futuros y que más allá de la Biblia y los escritos nos habla de un conocimiento vivo, palpable, real, que nosotros podemos sentir y aplicar en esta dimensión real de hoy, de estos días. Y también entender que esto era una advertencia para los tiempos finales, cómo esta falsa imagen conformada por estos 4 poderes ya llega a su fin porque la verdad se hace presente y los mensajeros ya están caminando la tierra, están caminando por cada rincón entregando esta verdad para que esa falsa imagen que está implantada en el pensamiento de las personas sea desgarrada, sea arrancada también de sus espíritus para que deje de gobernarnos y que realmente lo que realmente los guíe internamente sea su propio corazón conectado a la luz del Padre Eterno, a esa verdad, a esa justicia, y que realmente la vida son conocimientos simples aplicados a lo cotidiano. Así que les doy un gran abrazo a cada uno de ustedes que están allí del otro lado escuchándonos, y reiterarles que también se pueden comunicar con nosotros para hacernos preguntas o comunicarse y dejarnos algún mensaje, quitarse alguna inquietud que puedan tener, o si quieren aclarar alguna duda que tengan por allí, pueden escribirnos al correo electrónico programa.nuevoser@gmail.com. Nos pueden mandar un WhatsApp al número 3835 43 61 77 y tenemos nuestros programas grabados y los podemos compartir a través de Telegram y YouTube como programa Nuevo Ser. Nos pueden buscar allí para poder escuchar y reescuchar nuestros programas y compartirlos con sus familiares, sus seres queridos. Así este conocimiento llega a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Por mi parte, nuevamente agradecido por haber disfrutado de este encuentro en el que hemos aprendido, hemos comprendido cómo los simbolismos tienen una dimensión que va creciendo y expandiéndose y dando una amplitud a nuestro entendimiento y genera ese Cristo interior que estamos todos buscando para que esa piedra, ese Cristo, derribe esa imagen. Y en la síntesis, entender que el autosustento que cada humano debe conseguir en cuanto a su condición de superación personal, de alimentación, de mantenimiento, de dejar de depender es el camino que uno debe ir logrando para destruir esa falsa imagen a la que tanto hemos referido hoy. Muy amable, muy agradecido y hasta la próxima. Mi corazón y ser tienen memorias de tiempos muy antiguos que la humanidad terrestre olvidó. Por esto, vengo acompañada de fuerzas y profecías que despiertan mi conciencia, conduciéndola al corazón de la vida.